Bien. Cuando se habla de la diversidad cultural, se habla de esas múltiples manifestaciones que tienen las distintas culturas. Si hablamos de la diversidad cultural en el país, pues habríamos que preguntarnos si Perú tiene una cultura. ¿Perú es un país que tiene una cultura? No, tiene varias culturas. Como tiene varias culturas, la diversidad es cultural. O sea, la manifestación de esa diversidad hace que el Perú sea un país con una diversidad cultural muy rica. Esta manifestación de las distintas culturas forma parte de la diversidad cultural. ¿Y cómo se manifiestan las culturas? A través de su lengua, de sus costumbres, de sus creencias, de sus danzas, de su gastronomía, de su religión, etcétera, etcétera. Entonces, en cada región o en cada pueblo hay una creencia y eso forma parte de la diversidad. En cada región, en cada lugar donde nosotros visitamos, vamos a encontrar diferentes formas de hablar. El Wahún, el Shivo Conivo, el Quechua, el Aymara, diversidad lingüística. Entonces, esa manifestación que es fácil de ver se llama diversidad cultural. Vamos al norte, tienen un dejo al hablar, tienen unas creencias, tienen una religión. Ellos tienen un santo que son devotos. Vamos al sur, cambia de santo o cambia de virgen. La gastronomía es distinta en el norte que en el sur, en la sierra y en la selva. Claro, profesor. A eso se llama diversidad cultural, porque se está manifestando las culturas en su modo de vivir, en su modo de producción, en su forma artística, en su forma de cocinar, de creer. A eso se llama diversidad cultural. Por eso cuando Mario Vargas Llosa, que está de moda Vargas Llosa, recibe el Nobel de Literatura, él en su charla dice, ¿no? Y quiero agradecerle al Perú, ¿no? Que me vio nacer y habla del Perú y el Perú es un país que no tiene cultura. Pues estamos con intelectuales escuchando una charla magisterial de Vargas Llosa y dice, ¿no? El Perú es un país que no tiene culturas y todo el auditorio se queda mudo, callado, ¿no? Y Vargas Llosa también se queda callado, ¿no? Y comienza el mundo, Vargas Llosa que se la fumó, creo. País, Perú que no tenga cultura, ¿y dónde están los incas, Machu Picchu? Y luego dice, replica, ¿no? Porque la tiene todas. Perú no tiene una cultura, la tiene todas. A eso es la manifestación, Vargas Llosa, ¿no? Es que Vargas Llosa es consciente de que el Perú es un país diverso culturalmente. ¿Ya? Arguedas escribió, ¿no? El país de todas las sangres. Hace referencia a los distintos que somos los peruanos. Que esa diversidad se manifiesta en lo más visible, ¿no? En su forma de producir, en su forma de vivir, en su forma de interrelacionarse con el prójimo, de interrelacionarse con su naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. ¿Qué es la interculturalidad? Mire, como el Perú es un país diverso, con diferentes culturas, estas diferentes culturas se van a interrelacionar. Se interrelacionan jóvenes en un espacio y producto de esa interrelación va a existir discriminación, va a existir marginación y eso uno no quiere. Por eso el Estado peruano quiere un Ministerio de Cultura y un viceministerio de la interculturalidad. Entonces, profesor, ¿qué es la interculturalidad? Entre culturas, es una relación de horizontalidad,
de igual a igual. ¿Me entiendes? O sea, hay que propiciar la interculturalidad en el aula, porque hay chipivos con ibos, porque hay guajunes, porque hay personas que provienen de la migración africana, asiática, porque hay personas que vienen del mestizaje, ¿no? Y así, jóvenes, somos diferentes en vestido, en creencia, religión, en música, en danzas, en idiomas, etcétera, etcétera. Pero en el aula practicamos la interculturalidad, donde el respeto es mutuo, donde las relaciones son de tolerancia, ¿me entiendes? A eso se llama la interculturalidad. Es una práctica que debemos sembrar nosotros, ¿no? Para terminar con la marginación, con la discriminación, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Se entendió el concepto de interculturalidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entendió el concepto? Brigitte, ¿sí? Claudio, Martín, bien. ¿Y qué es la multiculturalidad? La multiculturalidad es un concepto de América del Norte que se usa más allá. La multiculturalidad es el reconocimiento a la multiplicidad de culturas, pero que no necesariamente implique una interrelación, una integración, una fusión. Vuelvo a repetir, mientras la diversidad cultural la puedo ver yo en sus múltiples manifestaciones, desde la forma de hablar, el idioma, de actuar, el comportamiento, sus creencias, su vestimenta, sus danzas, su gastronomía. La interculturalidad vendría a ser la interrelación de igual a igual, en un espacio plano de horizonte. Nadie se cree, nadie está por encima de los otros, respetándonos, siendo tolerantes, etcétera, etcétera. En cambio, la multiculturalidad es el reconocimiento a esas múltiples culturas, pero que no necesariamente implica una interrelación, una relación o una fusión entre las culturas. Y eso está en América del Norte, pues no. Cuando llega la migración europea a América del Norte, el cara pálida es arrimado y ese cara pálida no se interrelaciona. Difícilmente tuvieron hijos, no hubo un mestizaje. Y los turistas que van a América del Norte, Canadá, van a encontrar sitios, lugares donde ellos viven, ellos conviven. En cambio, en el Perú hay un mestizaje, pues, ¿no, profe? Claro, hay un mestizaje, como en México. Se entendió la multi. Y la pluriculturalidad es un producto de la interrelación. Como años, siglos tras siglos, las diferentes culturas se han interrelacionado en América del Sur, producto de esa interculturalidad, ¿no? Se enriquecen las diferentes culturas y van a adoptar modos, creencias, expresiones artísticas, modo de producción, y que la hacen suyas. Entonces, ¿qué va a haber, profesor? Una fusión, un mestizaje. Ejemplo, profesor, la carapulcra. La técnica de la deshidratación de la papa en los Andes, papa oriunda de Perú, y los condimentos que provienen del África. Sale la sopa seca, chincha, cañete, ica. Migración africana. Los anticuchos forma parte de la pluriculturalidad. Los españoles trajeron las reses, pero no comían las vísceras. Las vísceras se las daban a los esclavos negros. ¿Qué hacían los esclavos? La aderezaban y así salió el anticucho, ¿no? Hasta incluso dicen, ¿no? Que el ceviche, ¿no? Podría ser originado por la fusión entre los japoneses. Otros dicen que no, pero hay teorías, bueno, pues es una fusión. Eso es en la gastronomía. Por ejemplo, en la lengua tenemos una pluriculturalidad. Pampa, cancha, camote, lampa, son palabras quechua, jóvenes. Pero estas palabras quechua se hablan en España, porque forman parte de la RAE.
de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y por qué, profesor? Producto de la pluriculturalidad. Entonces ya tenemos cuatro conceptos: diversidad, interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad. Ahí está, el Cuto tiene su restaurante, ¿no? En Los Olivos, creo. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? La Constitución Política del Perú también reconoce en su artículo 43, 44, dice que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominancen el quechua y aymara y demás lenguas aborígenes. La propia Constitución está reconociendo esa diversidad cultural, esa diversidad lingüística. También reconoce que la educación debe ser bilingüe. Entonces, si este aula física fuera en una ciudad, en un lugar que se llama Satipo, entonces yo tengo que hablar en el idioma Xáninca. Ya, muy bien. No hay dudas, no hay preguntas con respecto a lo que es multi. Miren, los antropólogos dicen que la cultura, mira, una definición de los antropólogos, ¿ah? La cultura es la forma en que la sociedad resuelve sus problemas. Es un concepto muy interesante. Miren, ¿qué es la cultura? Desde el punto de vista antropológico, es la forma en que la sociedad resuelve sus problemas. Yo voy a tratar de dibujar el Perú por aquí, ¿ya? Entonces, yo digo, el Perú tiene esta forma más o menos, ¿no? Una forma un poco difícil dibujarla, ¿no? Más o menos así. Bien, me he comido Tumbes, pero ya está Tumbes. Ahí está. Bien, el Perú es rico en diversidad cultural. Teorías de diversidad, porque el Perú es una zona difícil, su geografía es difícil, porque a lo largo de su territorio lo atraviesa la cordillera de los Andes. Y esta cordillera hace que el Perú no sea como Uruguay, ni Paraguay, ni las mesetas brasileñas, ni Argentina, que son pampas. Son extensiones de terrenos planos, donde se puede sembrar, cosechar. El Perú es así, su piso es así. Y aquí están los Andes, ¿sí o no? La cordillera. Pero ¿cómo el antiguo poblador peruano, pre-Inca e Inca, desarrolló su agricultura? Sabiendo que el piso era agreste, accidentado. ¿Cómo? Construyendo los andenes. Profe, ¿y los andenes hoy es cultura? Sí, es cultura. ¿Y qué eran los andenes antes? La forma de resolver sus problemas. Si nos vamos hacia el mar, vamos a encontrar un desierto que es la costa. Pero un desierto no hay agua, o el agua es escasa. Pero ¿cómo los mochicas desarrollaron su agricultura? Igual que los nazcas, a través de los acueductos y a través de su ingeniería hidráulica en el norte. Eso en su tiempo fue un problema y lo resolvieron. Hoy, en nuestro tiempo, es cultura. La forma de resolver nuestros problemas forma parte de la cultura. Y se hace cultura en el tiempo, jóvenes. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Han entendido? Si alguien es del norte, alce la mano. Que levanten la mano, como la canción del Grupo 5. A ver. Ahí está. José Andrés. José Andrés, ¿de dónde eres? ¿De qué parte del norte eres? No, Cañete está al sur, pues. A ver. La Libertad, Andrés. José Andrés, ¿no? La Libertad. Muy bien. Los que son del norte tienen una forma peculiar de hablar.
los que son del norte, más o menos tienen una virgen a quien adorar, ¿no? Si es que el hermanito está asustadito, ¿cómo le pasamos el susto, profesor? Algunos dirán, profe, lo llevo al psicólogo, pues, porque habla de cuco y el cuco no existe, te está hablando de lo que no existe. Otro día lo llevo al psiquiatra, profe. Profe, nada, esas cosas no. Lo llevo a la parroquia y le digo, señor, sacerdote, acá tengo un litro de agua, ¿la puede bendecir? Ya, acá la bendice y comienzo a rociar agua bendita por toda la casa. Otro, me dan un huevo, le paso huevito. Otro día lo llamo al exorcista, ¿no? Para que le voltee el cuello. Otro día no, en el norte se quema papel, ¿no? ¿Han visto, no? Papel periódico se quema y se pasa por cuerpito. O velitas, velas también, ¿no? Ajá, eso es jóvenes. Entonces, a un problema, diferentes maneras de resolverlo. Por eso somos ricos en diversidad cultural, jóvenes, ¿no? Otro ejemplo. A ver, si un poblador o un ciudadano en la sierra o en la selva, donde un hospital, pues, no, tiene que viajar un mes para ir a un hospital, se rompe el brazo, ¿ya? Muy bien, de repente un monito le mete un palazo y lo rompió el brazo a ese ciudadano peruano, a un Bora Bora, a un Shipibo conmigo. Pregunto, un brazo roto, ¿cómo se soluciona allá en esas donde no hay postas médicas, no hay hospitales? ¿Qué hacemos, profe? ¿Qué hacen ellos? Ah, pues el huesero, el chamán, profe, ¿no? Y el chamán tiene unos ojos de rayos X, ¿no? Claro, te hace morder, muérdete este tronquito, te mete un tronquito a los dientes, sé fuerte, dice, ¿no? Y un jalón y te ordena el hueso. ¿No? Muy bien. Ahora, para eso ya tiene una serpiente muerta ahí. La pela la serpiente, ¿no? Su piel te la envuelve en el brazo y conforme va secando la piel, se va endureciendo y ya tiene un yeso 100% natural. Con la propiedad que dice que la piel de la serpiente tiene propiedades, ¿no? Antiinflamatorias, ¿no? Por lo cual el dolor te va a bajar. Profe, ¿y eso no es cultura? Claro que es cultura. Es la forma en que las sociedades resuelven sus problemas. Y esa cultura pasa de generación en generación. Profe, entonces, ¿el huesero es un estafador? No. El que se estafa, te estafa una sola vez. Brigitte dice, el huesero le arregló la cara a mi hermano. La cara, bueno, es el cirujano, ¿no? Ah, ya, de repente no podía hablar, voltear el cuello. Bien. ¿Se entendió, no, jóvenes? Ya, bien. Terminamos con esa parte. Y así hay tantos relatos, ¿no? Los que van, por ejemplo, a la sierra hablan del Muki, de ese hombrecito pequeñito que se te presenta. Y si tú logras saber dónde se mete el Muki, ahí hay oro, ¿no? La famosa tapada. Son creencias, ¿sí o no? Bien, bien. Se burlan del huesero, ¿no? Claro, normalmente uno que tiene una diferente cultura, no dice, oye, no seas ignorante, ¿cómo se llama el huesero? Anda el rayos X, ¿no? Es así. Es así. Pero en la sierra son bien reacios a ir al médico y prefieren sus hierbas medicinales. De repente tu hermano juega a la Ouija, pues esas son las consecuencias. Bien, bien. Ciudadanía.
Jenny, ciudadanía, ¿ya? Terminamos con ya. La ciudadanía, ¿ya? Es el vínculo jurídico que van a nacer entre una persona y el Estado. Entonces, ciudadanía es el vínculo jurídico que nace con una persona, varón o mujer, y el Estado, porque ya eres ciudadano y tienes obligaciones y tienes derechos que ejercer. ¿Y desde cuándo se ejerce esa ciudadanía? A partir de los 18 años. ¿Ya? Y para ejercer la ciudadanía tenemos que estar inscritos en RENIEC, inscripción electoral. Y todos tenemos un DNI amarillo, ¿no? Yo creo que todos tienen, o alguien no tiene registro civil, sí todos tienen, ¿no? Porque es una obligación. En los 80, 70, quizás muchos, pero hoy ya sí, se ha automatizado todo eso, ¿no? Entonces, alce la mano los que son ciudadanos y en el salón pues serán pues el 30, 40, 50% de ciudadanos ya, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es ser ciudadano? Es ser consciente de los actos, ser consciente y responsable de las consecuencias de nuestros actos, ejercer los derechos políticos, como elegir y ser elegido, y sí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Brigitte, eres ciudadana. Ya. Brigitte, bueno, algo especial es tu familia, ¿no? Presente, aunque ni saco DNI. Pues el DNI es obligatorio cuando naces, jóvenes. ¿Ya? Bien. Siguiente. Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos libremente a sus representantes. Ahora, el derecho a elegir se llama derecho al sufragio o el derecho al voto. Y el voto tiene ciertas características. ¿Cuáles son? Personal. No se puede votar por delegación o poder. O sea, profe, no puedo votar porque no sé, no puedo, estoy un poco enfermo, pero mi hermano gemelo va a ir a votar por mí. Es más, le firmó una carta a poder. Olvídate, el voto es personal. Profe, estoy internado en el hospital y mi hermana le firmó una carta a poder para que vote por mí. El voto es personal. Igual, un ciudadano, un voto. O sea, profesor, el voto de las serranías vale igual que el voto de La Molina y San Isidro. Así es, joven, ¿no? Ahí está la Constitución. Ya, bien. Siguiente, el voto es libre. Profe, ¿qué hago? Recibo un tupper. Me siento comprometida con votar por el Partido Naranja. No. Profe, el otro partido prometió hacer una obra en el distrito, en mi provincia. No. El voto es libre, joven. Nadie te puede obligar a combinar o condicionar tu voto. Tres, el voto es secreto. ¿Por quién votaste? El voto es secreto. No te lo puedo decir. Y obligatorio desde los 18 años hasta los 70 años de edad. Profe, mi flaquita tiene 70 años. ¿Está obligada a votar? Sí, sí, está obligada a votar. Hasta los 70. Si tiene 75, ya no vota. Perdón, si tiene 71, ya no vota. El voto se hace facultativo a partir de los 71 años. Hasta los 70 vas a votar. Obligatorio. ¿Ya? Ahora, profesor, pero en estas últimas elecciones hubo una excepción. Por la pandemia, el voto se volvió obligatorio hasta los 65. ¿Ya?
Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Siguiente. Es nulo y punible todo acto que prohíbe o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Artículo 33. El ejercicio de la ciudadanía se suspende por. El ejercicio de la ciudadanía se suspende por. O sea, profesor, yo soy ciudadano, tengo 18 años, 19, 20, 30, 40 años. Ese derecho ciudadano se va a suspender por tres motivos. Uno, resolución judicial de interdicción. Profe, ¿qué es eso? Primera vez que escucho resolución judicial de interdicción. Lo que pasa es que va a haber ciudadanos de 18 a más que no están en plena capacidad, idoneidad, aptitud para ejercer plenamente sus derechos ciudadanos. Entonces, ¿qué hace el juez? Le dicta una interdicción judicial. Y a través de esa interdicción judicial, este mayor de edad, su acto jurídico, como un contrato, una compraventa, un matrimonio, va a ser nulo. No va a valer. ¿Por qué? Porque no está en plena capacidad. ¿Se entendió? A ver, profesor, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Ahí viene bien. El juez va a hacer una interdicción judicial a un mayor de edad cuando llegas una demanda a su despacho. Puede ser la familia. Por ejemplo, el hermano es drogo, ¿no? Y se ha fumado hasta tu libro de Pitágoras, tu pasta, tu cuaderno. Entonces, profesor, mi hermano tiene una empresa, pero ha caído en ese vicio. Y la empresa le está yendo mal, lo está administrando mal. Entonces, la familia le hace una interdicción judicial al hermano. ¿Por qué? Como no está plenamente en sus capacidades, el juez dice, muy bien, le hacemos la interdicción, lo declara toxicómano. Y al declararlo toxicómano, se le suspende temporalmente la ciudadanía, entonces él no va a poder ejercer ese acto jurídico de administración, por lo cual se va a declarar a un curador, alguien que lo represente a él. Igual, el que bebe mucho, el alcohólico, se declara ebrio habitual. Ebrio habitual. Y así, jóvenes, así. Por ejemplo, el que le gusta apostar, puro ganagol, o sea, despilfarra lo que tiene. El pródigo, el pródigo, ¿no? La palabra del hijo pródigo, ¿no? Pidió adelante herencia y luego de unos años llega miserable, ¿no? No sabe administrar sus bienes, el pródigo, ¿no? El que sufre de retardo mental. Profe, mi ex flaco, sí, ese retardado que te dejó, sí, el que sufre de retardo mental. De repente se nace un niño especial, ¿no? Pero ya ser adulto, entonces hay que representarlo a él, ¿no? Entonces la interdicción judicial. De repente se hereda, entonces hay que administrar su herencia con un curador. De repente el abuelo ya tiene el famoso deterioro mental. Deterioro mental. Muy bien. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Han entendido todos? Profe, ¿qué pasaría si en una familia el papá sufre alcoholismo? ¿No? Y papá se quiere tomar hasta la columna de la casa, o sea, prácticamente ya vendió la mitad del terreno, ya se le acabó el dinero, quiere seguir tomando, quiere vender la casa y alquilar. No, pues papá ya no está en su capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace la familia? Demanda ante el juez que le haga una intervención judicial, donde la propiedad va a ser administrada por la familia. Y si papá quiere hacer el acto jurídico de compra-venta del terreno, es nulo. Profe, pero cómo se dan cuenta que tienen la interdicción?
Ah, porque cuando se hace la interdicción, esa resolución judicial pasa a RENIEC. Y en la ficha RENIEC de la persona dice observación, interdicción judicial por ebrio habitual. Entonces, cuando se va al notario a vender, el notario dice, no, usted no puede vender su casa, señor. Usted tiene una interdicción judicial. Ah, ya, profesor. Eso es, para eso es. Me preguntan, profesor, ¿y los discapacitados físicos? No tenemos a un candidato a la vicepresidencia, ¿no? De Fuerza Popular, y él está en plenamente sus capacidades, ¿no? Es congresista, ha sido congresista. ¿Se entendió lo que es la interdicción judicial? Por, ahora, es temporal, claro, porque de repente uno se restablece, ¿no? Me curo del alcoholismo, ¿no? Me libro de las drogas, ¿sí? Entonces ya puedes ejercer plenamente tus derechos ciudadanos. Muy bien, bien. El segundo motivo es por prisión de cárcel, prisión de cárcel. O sea, el juez sentencia a una persona a 2 años, a 10 años, a 20 años. Entonces, en el lapso que está pagando pena, se suspende su ciudadanía. No puede elegir ni ser elegido. El caso más concreto es de Cerrón, que tiene un cerro de denuncias, ¿no dice? Entonces, a él se le dice, usted no puede ser candidato a la vicepresidencia, porque tiene una sentencia por corrupción. Al estar sentenciado por corrupción, pero no está con arresto, sino se le ha librado de la cárcel, pero está con sentencia, él no puede ser candidato, se le suspende la ciudadanía por 4 años. Sentencias de inhabilitación de derechos políticos, también. Esto lo hace el Congreso y lo ha hecho con Vizcarra. Vizcarra ha sido elegido congresista, ya tiene una alta votación. Pero ¿qué pasa, profesor? Que como el Congreso lo ha inhabilitado en sus derechos políticos, no ha juramentado como congresista. El Jurado Nacional no le ha dado las credenciales. Y esos son los tres casos por los cuales una persona puede perder o se le puede suspender la ciudadanía. ¿Se entendió? A ver, pregunto, ¿cuándo es la edad mínima para casarse? 10 años, dice, pero sí, bien, bien. La edad mínima para casarse en el Perú, ¿qué edad es? 16 años, ¿no? Claro, pero como eres menor de edad y todavía no eres ciudadano, no, 16 años es, ¿no? Tú tienes que pedir permiso a tus padres. Si mamá dice sí y papá dice no, igual te casas, porque vas a un sí de un papá, nada más. Pero los que tienen 18 años y se han enamorado del viejito viudo de la calle que tiene 70 años, ¿te puedes casar? Sí, porque ya eres 100% consciente de tus actos. Se opone papá, mamá, igual te casas. Pero si tienes antes de los 18, no te puedes casar si se oponen los padres. ¿Ya? Entonces dile al abuelito que te espere 1 año, 2 años. Espérate, abuelito, no te vayas a morir. ¿Ya? Bien, continuamos. Sí, basta el asentimiento de uno de los padres para que uno se pueda casar, siendo menor de edad. Mínima, edad mínima, 16 años, ¿ah? Profe, tengo 15, ¿puedo casar? No te puedes casar. Gracias, Marcelo. Siguiente. Bien, vamos a correr esto. Bien. Mire, nosotros los ciudadanos, varón, mujer, varón, nosotros los ciudadanos y ciudadanas organizados podemos ejercer el derecho ciudadano también, de manera individual y organizada. Tenemos derecho a formar partidos políticos, tenemos derecho a inscribirnos en un partido político, tenemos derecho a elegir y ser elegido,
¿no? Bien. Edad mínima para ser alcalde, 18 años en el Perú. Ya pueden ser alcaldes muchos en el salón. Entonces, profesor, esto trae a colación a qué cosa? A que los ciudadanos organizados también tienen un derecho a ejercer de manera colectiva sus derechos. Y eso se llama los derechos a la participación ciudadana. Y dentro de los derechos a la participación ciudadana tenemos los siguientes. La iniciativa de la reforma constitucional, la iniciativa de formación de leyes y ordenanzas municipales y regionales y el referéndum. 3 derechos. Profe, la reforma constitucional, sí. Nosotros los ciudadanos organizados podemos presentar iniciativas de reforma de la Constitución. Nosotros los ciudadanos organizados podemos presentar iniciativas de formación de leyes y ordenanzas municipales, al igual que podemos pedirle al jurado que convoque un referéndum sobre un tema importante para la vida social del país. Vamos a estudiar uno por uno. La iniciativa de formación de leyes. Nosotros los ciudadanos organizados podemos presentar un proyecto de ley al Congreso, pero el Jurado Nacional de Elecciones nos exige firmas. Entonces, él asume 2 cosas, ¿no? Nuestro proyecto de ley más las firmas. ¿Y cuántas firmas nos exige? Ahí está, el 0,3% del total del padrón electoral. Ese padrón que está pidiendo Fuerza Popular, que se revise. Ese padrón electoral más o menos tiene 25 millones de ciudadanos y el 0,3% sería más o menos 75.000 firmas que está pidiendo el jurado para que los ciudadanos organizados presenten un proyecto de ley. Y sería la iniciativa de formación de leyes. ¿Ha entendido? La segunda es la iniciativa de la reforma de la Constitución, lo mismo es. El jurado, ¿cuántas firmas pide? 0,3% del padrón electoral, acompañado con nuestro proyecto de la reforma de la Constitución Política del Perú. Entonces yo les pregunto, ¿qué artículo de los 206 de la Constitución, la Constitución tiene 206 artículos, le cambiarías, le quitarías, aumentarías? Si esa pregunta me hacen a mí, en señal abierta, yo no, uno de los requisitos es que cualquier cargo de elección pública, el candidato debe haber por lo menos servido a la patria por un año. Vas a ver que todos los políticos que quieran entrar, ¿no?, a la política en las siguientes elecciones, todos tienen que ir a la cuartel a servir a la patria. Otro que yo le añadiría es que los cargos para presidente, congresistas, alcaldes y gobernadores regionales por lo menos tengan una carrera universitaria completa. Claro, profe, porque mira la calidad de congresistas que hay, ¿no? Hay tantas formas que hacer la reforma. La reforma económica, ciertos artículos hay que cambiar, la reforma política también, ¿no? Y esas cosas. Y se ha cambiado, jóvenes. Se ha cambiado. Toda reforma en la Constitución pasa por el Congreso, pero nosotros los ciudadanos también organizados podemos presentar iniciativas de reforma de la Constitución. Claro, son sueños porque una vez que llegue al Congreso, eso no me afecta a mí, va contra los intereses congresistas, simplemente ahí queda. Muy bien. Y la siguiente participación ciudadana es el referéndum. ¿Qué es un referéndum? Es una consulta al pueblo, donde el pueblo se le pregunta, señor ciudadano, ¿usted está de acuerdo con quitarle la inmunidad parlamentaria al congresista, sí o no? Y se puede marcar sí o no, eso depende de cada persona. Señor ciudadano, ¿usted está de acuerdo con incrementar la pena de cárcel a los corruptos, sí o no? Y esa pregunta no puede tomar en referéndum. Vamos a ver por qué. ¿Ya?
Entonces, el referéndum es una forma de participación ciudadana que requiere firmas. ¿Y cuántas? El 10% del electorado nacional. O sea, profesor, si el padrón es 25 millones, tenemos que recolectar 2,5 millones de firmas para que el jurado convoque a un referéndum. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué temas se puede convocar un referéndum? ¿Qué temas se puede consultar? Pues, señor ciudadano, ¿usted está de acuerdo con la ley? Ajá. Con la reforma o la aprobación de una ley. La aprobación de una ley. Aprobar una ley. De repente el Congreso aprueba la ley de unión civil y por ahí hay problemas con la Iglesia Católica. Ya, que convoquemos un referéndum y los ciudadanos organizados, los religiosos, católicos, evangélicos, recolectan tantas firmas que lo obliga el jurado a convocar el referéndum. Y el pueblo va a decidir si la ley de la unión civil va o no va. Aprobar una ley u ordenanza municipal, que también tiene rango de ley, ¿ya? Ordenanza regional o municipal. ¿Qué más? Aprobar la reforma constitucional. Aprobar la reforma de la Constitución. Eso también se toma un referéndum de la Constitución. Constitución. ¿Ya? ¿Y qué más? Temas sobre la descentralización. Temas sobre la descentralización. Eso se toma un referéndum. ¿Ya? Entonces, señor Ciudadano, ¿usted está de acuerdo con la nueva Constitución? Referéndum. Señor Ciudadano, ¿usted está de acuerdo con una nueva ley? Se puede tomar un referéndum. ¿Ya? Para eso, por favor, leer el artículo 206 de la Constitución, que ya es la segunda vez que le estoy diciendo que lo lean, ¿ya? Que es el último artículo de la Constitución. Ahora, profesor, ¿qué no se puede tomar un referéndum? ¿Qué no se puede someter a un referéndum? Ahí está. Disminución de los derechos humanos. No se puede tomar un referéndum, ¿ya? O sea, aplicar la cadena perpetua al corrupto, eso no se puede tomar un referéndum, porque va contra los derechos humanos. Normas de carácter tributario y presupuestario. Señor Ciudadano, ¿usted está de acuerdo con bajar el IGB? Eso no va. Señor Ciudadano, ¿usted está de acuerdo con incrementar el impuesto selectivo al consumo de la cerveza? Eso no va a ir. Señor Ciudadano, ¿usted está de acuerdo con incrementar el presupuesto para educación y salud? Eso no va a ir porque es un tema presupuestario. ¿Y qué más no se puede tomar un referéndum? Tratados internacionales que están en vigencia. Señor Ciudadano, ¿usted está de acuerdo con el TLC con Chile? Señor Ciudadano, ¿usted está de acuerdo con anular el TLC con China? No se puede tomar un referéndum porque es un tratado internacional que ya está en vigencia. Ya lo hiciera, se aumenta 87 votos. Bien, ahí está. Artículo 206 de la Constitución. La reforma constitucional, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de congresistas. Mayoría absoluta es la mitad más uno. Y ratificada por un referéndum, dice. ¿Ya? La ley de la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente. LOL. ¿Qué más dice? Se puede obviar el referéndum cuando en las dos siguientes legislaturas se apruebe la reforma, ¿no? Por 2/3 de votantes, de 2/3 de total de congresistas. ¿Ha entendido? O sea, el artículo 206 de la Constitución me dice que toda reforma de la Constitución pasa por el Congreso, ¿ya? Con una votación favorable de una mayoría absoluta. O sea, más de la mitad de los congresistas deben votar a favor de la reforma de la Constitución. Y luego tiene que ser ratificada en un referéndum. En un referéndum. Esa reforma de la Constitución no puede ser observada por el presidente. Y ese referéndum puede ser sustituido cuando en las dos siguientes legislaturas ordinarias, ya, se apruebe con el número de 2/3 de congresistas como mínimo.
La iniciativa de la reforma constitucional lo tiene el presidente de la República, los congresistas y un número de ciudadanos equivalente al 0,3% del padrón electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, preguntas? ¿Se entendió? ¿Entendieron? ¿Qué es LOL, jóvenes? ¿Ah? Porque LOL, cuando yo jugaba Gunbound, era otra cosa. ¿Pero qué es LOL? Bien. Ah, ya. Lighting. ¿Entendieron, LOLes? Ah, ya. La Asamblea Constituyente no está en el Congreso. O sea, si se quiere hacer la reforma de la Constitución, el Congreso que ha entrado puede hacer la reforma de la Constitución. Ya, una Asamblea Constituyente no está. Pero pues se puede hacer una reforma para crear la Asamblea Constituyente y es un paso largo, ¿no? El referéndum 2018, sí recuerdo el referéndum, es más, yo fui, pues, ¿no? Como todo ciudadano fui, y era sobre, a ver, ¿qué preguntas me hicieron? No recuerdo las preguntas. Ah, ya, sobre los fonavistas. Señor ciudadano, estoy de acuerdo con el entregar los aportes a los ex fonavistas y todos marcaron el sí. Que le entreguen, pues, lo justo. Bien. Siguiente. Ya acabamos la participación ciudadana. Ahora vamos al control ciudadano. Igual, nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, podemos controlar, fiscalizar a nuestras autoridades a través del derecho del control ciudadano. Y tenemos los siguientes: revocatoria de autoridades, remoción de autoridades y la demanda de rendición de cuentas. De revocatoria, remoción y demanda. Esto es algo sencillo, jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque la revocatoria se hace, mira, primero, ¿qué es la revocatoria? Autoridad, no me gusta tu gestión, hay indicio de corrupción, tus promesas se elevaron al viento, como mi ex, no haces nada, ya son 2 años, entonces recolectamos firmas para sacarlo al alcalde, al regidor, al gobernador regional, al juez de paz, porque el juez de paz es elegido por el pueblo. Entonces, ¿a quién se hace la revocatoria? A las autoridades que son elegidas en elección popular. En elección popular. ¿Y quiénes son las autoridades elegidas por elección popular? Alcaldes y regidores, gobernadores regionales y consejeros regionales y el juez de paz. No me preguntas, profesor, ¿y el congresista? No, porque son estas autoridades nada más. Así de sencillo, jóvenes, así de sencillo. Nada más, ¿para qué aprender más? ¿Y a quién se le hace la remoción? A la autoridad. Pero esa autoridad ya no es elegida por el pueblo, sino se hace la remoción a la autoridad designada por el gobierno. Por ejemplo, hagamos una remoción a nuestro director del colegio, al director de una posta médica, al director de un hospital nacional, a un ministro se hace la remoción, porque el cargo no es de elección popular, el cargo es por designación. Y a estas autoridades se le hace la remoción. Con la salvedad, con la excepción que no se puede hacer la remoción
a los jefes políticos militares en las zonas de emergencia. De repente el BRAE, hay un jefe político militar, y a él no se le hace la remoción por estar en estado de emergencia. Al resto lo podemos sacar. Pero las firmas, 50% de firmas de los ciudadanos de la jurisdicción. Muy bien. Preguntas, preguntas. Entonces ya sabemos que es una revocatoria y que es una remoción. No, claro, Constante Villarán se hizo la revocatoria, pero ganó el no. Entonces, ¿qué es una revocatoria y qué es una remoción? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Y por último, tenemos la demanda de rendición de cuentas. En la demanda de rendición de cuentas, nosotros los ciudadanos, mira la imagen, ¿no? Le estamos poniendo una lupa de cómo se está gastando el dinero, el presupuesto del Tesoro Público, el presupuesto del Estado, en obras. Entonces, los otros ciudadanos organizados podemos recolectar firmas y presentarle eso a la Contraloría General de la República, ¿no? Donde vamos a interpelar, fiscalizar a la autoridad. Y la autoridad tiene que ir. Y muy bien, se sienta frente a todos los ciudadanos y dice, muy bien, el parque que es remodelado ha costado 10 millones de soles. Y tiene que estar el material, ¿no? La mano de obra, la forma en que se licitó, ¿no? El tiempo y ejecución de los plazos y esas cosas. Eso es una demanda de rendición de cuentas, jóvenes. Bien. Y la Contraloría está ahí presente, por si acaso. La Contraloría General de la República está presente ahí, en una demanda de rendición de cuentas. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Guillermo, Angeli, Nancy Luz, Jean Miguel, Medali, Janina, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien. Entonces, a ver, si no hay preguntas, si no hay dudas, a ver, un ejemplo, a ver, dime, Daniel, ¿un ejemplo de qué tema, de qué ítem? ¿De revocatoria, de remoción, demanda de rendición de cuentas? Ya, vamos a ver con un distrito. Primero le pregunto, ¿su distrito cuál es? Distrito de todos ustedes, a ver, no todos responden, pero ya la mayoría, ¿de qué distrito provienen? Y el nombre de su alcalde. No, no, la vacancia del presidente de la República es otra cosa. Eso es cuando vemos ejecutivo. Ya, te evitar San Juan de Lurigancho. Ya, vamos con San Juan de Lurigancho. Ate evitarte. Alex González de San Juan de Lurigancho, si lo conozco, ¿no? El que para con un Ranger, ¿no? De casaca, ¿no? Se cree militar, ¿no? Para cerrando discotecas de los chamos, ¿no? Los prostíbulos de San Juan de Lurigancho que abundan por ahí, los para cerrando, ¿no? Y dice que ya no va a ser reelegido porque está chocando con... Bien, bien, Villa María de Trupo ya. Miren, vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo es una demanda de rendición de cuentas? Imaginemos que nosotros los ciudadanos observamos que se ha hecho una obra pública en el distrito, ¿ya? Un puente que colapsó y no se cayó, o que cayó y que no ha colapsado. Bien, el puente duró 6 meses y se ha caído. Obra, 15 millones de soles. 15 millones de soles al agua porque el río se lo ha llevado. Muy bien, vamos a exigirle al alcalde a ver que nos rinda cuentas. Uno, la licitación. ¿A quién le dice el contrato? La ley dice que cuando el Estado va a ejecutar una obra pública se hace por licitación. Entonces, varias constructoras apuestan por construir ese puente. Dos, el valor de la obra. 15 millones. ¿Qué justifica los 15 millones? ¿Qué material entró? ¿Acero Arequipa o acero chino? ¿Qué cemento se utilizó para que se carcomiese la base del puente tan rápido?
¿no? ¿Qué tipo de mano de obra se contrató? ¿Quiénes fueron los ingenieros? Eso es una demanda de rendición de cuentas, Juárez. ¿Quién lo hace? Los ciudadanos. El habeas data sí se puede interponer cuando tú quieres información, ¿no? Por ejemplo, quiero saber sobre el contrato que se le ha dado a tal empresa, un habeas data. Pero la demanda de rendición de cuentas es cuando el alcalde se siente en la mesa y comparece. Ciudadanos, mira, aquí está. Este es la plaza de armas que ha costado 20 millones de soles. Las, las sillas son de madera, pero en cedro. No es tornillo, por eso cuestan las sillas, ¿no? Las veredas del parque no es cemento pulido, es mármol, por eso cuesta así. Los tachos de basura no son de plástico, son de fibra de carbono. ¿Para qué dice? Al día siguiente ya no hay ese tacho de basura. Por eso ha costado así la obra. En ese parque, el que no ha transitado todo el parque, hay subterráneos, donde dentro de ese subterráneo está toda la mochila salvadas por un terremoto. O sea, los vecinos, la alcaldía, si es que pasa un terremoto, un movimiento sísmico fuerte, hace uso de ese almacén y eso ha costado. Al frente de eso está el subterráneo de la basura, como están pasando en los otros distritos, ¿no? ¿No? Llega una máquina y saca la basura del subterráneo, cosa que la basura ya no se esparce en el parque. Claro, profe, los países desarrollados hacen eso, claro. Es más, el parque ha costado tanto porque las aguas son servidas. Los que viven alrededor del parque se han duchado, se lavan las manos y esa agua se trata y con esa agua se riegan los parques. Estamos reutilizando el agua, por eso ha costado tanto la obra pública. Profe, ¿es el alcalde de honesto? Claro, hay que reelegirlo, pero no hay reelección de alcaldes ni de gobiernos regionales porque hubo una reforma en la Constitución. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Preguntas. Entonces, si ya no hay preguntas, los invito a pasar al Forums. Marcelo, Brigitte, por favor, rapidito. Ronaldo, a ver, por favor, entremos al Forums. Y lanza. Ah, ya está. Muchas gracias, Juan Daniel. Bien, entonces pasemos a dar el examen, ¿ya? Son 10 minutos de examen, ¿ya? Y luego desarrollamos la práctica. A ver, suerte, chicos. Hay que meterle 3-0, a ver. 3-0, a ver cómo la selección va a ganar hoy. 3-0, a ver. No te hagas autogol por si acaso, ¿ah? Ay. Mm.
Bien, empezamos. ¿Dónde estaba Constante haciendo temblor? Estaba viendo RPP, el noticiero con Jaime Chincha. Y yo estoy en un quinto piso, pero sí me asusté. Pensé que iba a ser terremoto ya. Porque en el techo tengo en el tendedero tengo una especie de techo aligerado que es alucin, acero con zinc, que vibraba. Y eso me asustó más. No he visto, ahí no he visto la noticia. Pero me acaban de decir que había un muertecito, un niñito, una niñita, por el paro cardíaco, algo así. Sí, yo no pude salir tampoco porque mi hermano no tenía ni llave. Ya. Muy bien, vamos a empezar, ¿ya? Pregunta número uno. La iniciativa de la reforma constitucional presentada por el presidente de la República fue aprobada por el Pleno del Congreso, pero para no esperar la siguiente legislatura y la ley sea incorporada en la Constitución, es necesario que el pueblo ratifique la aprobación. Si es una reforma en la Constitución, entonces nos van a tener que consultar mediante un referéndum, uno dedo, ¿no? Dos, ¿qué marcarías la dos? ¿Qué hacemos con ese director regional de salud? ¿Qué harías, Brigitte, Luis Fernando, Hillary, Marjorie, Yasmín, Daniel? Desde hace 2 años, sin embargo, el personal de salud y los usuarios de jurisdicción vienen quejándose, pero son 2 años, miren, joven, 2 años, ¿no? Entonces, son 2 años, pues es una mala gestión ya. O sea, ¿para qué aguantarlo más? ¿No? Es ineficiente ese director. ¿De qué lo sacamos, pues? ¿No? No, no es revocatoria, porque revocatoria se hace la autoridad elegida por el pueblo. Es un director. ¿Quién elige el director de salud? ¿En votación popular? No, es designación. Por eso se hace la remoción, solicitar la remoción. Esa es la diferencia entre revocatoria y remoción. ¿A quién se revoca? A la autoridad elegida por el pueblo. ¿A quién se le hace la remoción? A la autoridad designada, a los directores de los colegios, UGLs, hospitales, cosas médicas, remoción. Siguiente. 3 y 4. Juana tiene 69, está obligada, verdadero. La Junta Vecinal presentó a su municipalidad un proyecto de mejora de áreas verdes. Es una forma de participación, verdadero. La empresa minera inició una extracción de minerales en tierras comunales sin consultar a los exploradores. No, porque ¿sabes por qué, jóvenes? Porque las comunidades campesinas y nativas tienen un derecho, el derecho a la consulta previa. Entonces, si nosotros somos Shipibo-Conivos y la carretera va a pasar por nuestra jurisdicción, nosotros como Shipibo-Conivos tenemos todo el derecho que el Estado nos diga, ¿está de acuerdo con la carretera, sí o no? Si decimos sí, pasa la carretera. Si decimos no, tiene que desviar la carretera. ¿Las ordenanzas municipales pueden ser sometidas a referéndum? Claro, porque tienen rango de ley, verdadero. Entonces la clase sería dedo. 4. La ciudadanía hace un proceso de construcción permanente de la persona humana en la cual se gesta cuando se hace sujeto de derecho y deberes.
Nosotros somos sujeto de derecho, y los que han leído la Constitución, artículo 1 y 2, lo dice así. Somos sujeto de derecho desde la concepción. No somos sujeto de derecho de la ciudadanía. A partir de la ciudadanía podemos ejercer derechos políticos, jóvenes. Identifica y desarrolla el sentido de pertenencia a una comunidad, claro. Ser ciudadano significa estar preocupado de lo que pasa con mi entorno. ¿Quién va a ganar esta elección? ¿Realmente hubo transparencia en la elección? ¿Hubo fraude? ¿O la criptoanálisis de Canal 4 que verdaderamente no salió una persona que dice que es matemático, que su análisis criptoanálisis ha habido un fraude, dice, ¿no? ¿Se realiza con una persona pública? No creo. ¿Compromete una formación de una sociedad más justa? Ese es un principio de la ciudadanía, ¿sí o no? Dedo. A ver, 5 y 6, ¿qué responderían? 5 y 6, preguntas básicas, a ver. Vamos a ver. Ajá. Y la 6, pues la 5 está fácil, ¿no? Cuando una persona es sentenciada con plena plenitud de libertad, se le suspende temporalmente, transitoriamente la ciudadanía. La iniciativa de reforma constitucional es uno de los derechos a la participación ciudadana. Y la rendición de cuentas al control ciudadano. Bien, 6. Bien, bien, ¿ah? Siguiente, 7 y 8. La 7. Profe, peligra el patrimonio de la familia, ¿no? Alberto, es un pródigo, un derrochador. Entonces, ¿qué hacemos? Lo demandamos ante el Poder Judicial para una interdicción, ¿no? 7 casa, 7 casa. La 8, iniciativa de formación de leyes. Requiere un número de firmas no menor a 0,3%, verdadero. Del electorado nacional, verdadero. Es formación de leyes, es una forma de participación ciudadana, ¿no? Es un mecanismo que corresponde al derecho de control ciudadano, falso. Es participación, no es control. El Congreso es el único que se puede arrogarse de este derecho, ¿no? ¿Quién tiene iniciativa legislativa? El presidente, los congresistas, los ciudadanos, ¿no? Los otros poderes del Estado y los órganos autónomos. Falso. ¿Permite la asignación eficiente? No, falso, no, falso. La asignación eficiente es cuando hay una fiscalización. En todo caso sería la demanda de rendición de cuentas. Entonces sería 8 eso. 9 y 10. A ver, vamos con la 9 y la 10.
No se olviden que tiene que dar su examen, ¿ah? Creo que es hasta hoy el examen. A ver, digo. ¿Al qué marcaríamos? Marjorie, Guillermo, Daniel. 9. A relacionar remoción de autoridades. A remoción al director que se eligió por designación, no por el pueblo. Revocatoria a un regidor que se eligió por el pueblo. Tienes uno casa, tres avión. Uno casa, tres avión. Puede ser dedo, ¿no? Y consulta previa a la consulta que debemos hacer las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Bien. 2 pesos. Dedo. La 10. Pregunta 10. Yasmín dice avión. Hillary dice avión. Pedro o Marcelo dice avión. Ajá, y es la clave es avión, ¿no? Ajá. Claro, por el hecho que no eres mujer, no te pueden cercenar, cortar el derecho a la opinión, ¿no? Y esa cosa, ¿no? Bien. 11 y 12. 11 y 12. ¿Podemos ponernos de acuerdo para no pagar los impuestos? Es la pregunta de la 11. ¿Podemos hacer eso? No se vayan, se están viendo ya estos chicos. Lorena, ¿qué dices? ¿Se puede pagar, se pueden reunir los ciudadanos y ponerse de acuerdo para no pagar impuestos? No, no, porque los impuestos son obligatorios y cumple un rol, brindar servicios a toda una sociedad. Y la 12, la 12 es lo que se conoce dentro de las municipalidades y los gobiernos regionales como un presupuesto participativo. El presupuesto participativo es un derecho a la participación de los vecinos a proponerle a la autoridad municipal o regional obras públicas. Falta esto, falta esto. Entonces, con acuerdo de todos se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de que hay que priorizar las obras, ¿no? Losas deportivas, conexión de alumbrado público, casetes serenazgo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, siendo la 1 en punto, estaríamos terminando la clase de hoy.